Cuando los cristianos piensan en el anticristo, muchos imaginan a un predicador del futuro, un líder mundial carismático que engañará a las masas en los últimos días. Pero, ¿y si te dijera que el espíritu del anticristo no es algo por venir, sino algo que ya gobierna sobre nosotros? ¿Y si ya se ha infiltrado en todas las áreas de la sociedad bajo la apariencia de legitimidad, protección y orden? La Biblia no deja dudas sobre quién está detrás del sistema que domina este mundo. Jesús mismo lo dijo en 3 ocasiones. Ahora el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El Espíritu convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este príncipe no es otro que Satanás. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Jesús no refutó esa afirmación. No le dijo: eso no te pertenece. Lo que hizo fue rechazar su oferta, porque aunque el reino de Cristo no es de este mundo, su gobierno es real, y no necesita legitimarse a través del poder satánico. Entonces, ¿cuál es el sistema que Satanás lidera? Es el sistema del mundo caído, basado en la rebelión contra Dios, en el control centralizado, en la mentira institucionalizada y en la falsa promesa de redención política. Es un sistema que pretende ocupar el lugar de Dios, definiendo el bien y el mal, distribuyendo justicia, proveyendo pan y prometiendo paz a su manera. Y aquí es donde entra el anticristo. El apóstol Juan nos advierte: habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. El anticristo no es solo una figura futura, es un sistema anticristiano, un orden mundial que se opone al gobierno de Cristo, que suplanta su autoridad y busca suplantar su reino en la tierra. Este sistema tiene una estructura, tiene una imagen, tiene un trono, y ese trono es el Estado moderno. A lo largo de este video vamos a exponer esta realidad. Vamos a comparar lo que dice la Biblia sobre el anticristo con lo que hace hoy el Estado. Vamos a ver cómo Satanás ha construido un sistema que millones de cristianos aún defienden, sin darse cuenta de a quién están sirviendo. Y llevó al diablo a Jesús a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Alguna vez te preguntaste quién realmente gobierna sobre los reinos del mundo? Cuando Satanás hace esta oferta a Cristo, está revelando algo crucial: el dominio político y territorial del mundo le pertenece, no por derecho legítimo, sino por usurpación y consentimiento humano. Y Jesús no lo contradice, no le dice: eso no es tuyo, porque en cierto sentido sí lo es. Lo que Satanás ofrece es un poder que le fue entregado por el mismo hombre, al rebelarse contra Dios en el Edén y construir civilizaciones sobre la base de la autonomía humana. Ese poder se consolidó en el Estado. El Estado no es una creación neutral, no es una simple herramienta organizativa. Desde Babel hasta Roma, desde las monarquías absolutas hasta los estados modernos, el patrón se repite. El hombre busca sustituir el gobierno de Dios por un gobierno centralizado que controle, norme y administre todos los aspectos de la vida. El economista Jesús Huerta de Soto, desde una perspectiva económica, identifica al Estado como el Leviatán moderno, una bestia artificial creada por el hombre para supuestamente defenderlo, que termina por devorarlo y esclavizarlo. El término Leviatán, usado en Job, no es menor. En la Biblia, el Leviatán es una criatura asociada con el caos, el orgullo y la enemistad con Dios. No es coincidencia que los grandes imperios de la historia, Egipto, Babilonia, Roma, sean descritos simbólicamente como bestias. Pero hoy no vivimos bajo imperios clásicos, vivimos bajo una forma más sofisticada de control, el Estado tecnocrático. El pensador y filósofo cristiano Jacques Ellul fue profético en advertir que el verdadero poder moderno ya no es el hombre, sino la técnica, no solo la tecnología, sino la lógica detrás de ella, la eficiencia, la automatización, la eliminación de lo impredecible. Y el Estado, dice Ellul,
es la estructura perfecta para institucionalizar esa técnica como poder absoluto. La técnica ha absorbido al Estado. Ya no es el hombre quien gobierna, sino el sistema que él mismo ha creado y que ahora lo supera. Así, el Estado se vuelve algo más que una organización política. Se convierte en un ídolo, administra justicia, reparte recursos, crea moralidades, educa a los hijos, redefine lo que está bien y mal. Se presenta como el salvador de la sociedad, pero lo hace a costa de suplantar a Dios. ¿Y cómo reacciona la mayoría de los cristianos? Conformidad, silencio, obediencia, incluso adoración. El anticristo no necesita llamarse así para actuar. Basta con que su sistema siga funcionando, respaldado por la ignorancia o la lealtad de quienes deberían ser su mayor resistencia, los cristianos. La mayoría de los cristianos esperan con temor la aparición de un futuro anticristo, un dictador mundial, tal vez respaldado por tecnología, que impondrá una marca, obligará a la adoración de su imagen y perseguirá a los santos. Pero, ¿y si ese sistema ya estuviera en marcha? ¿Y si no se tratara de un solo hombre, sino de una estructura global que lleva siglos en construcción? Veamos lo que dice la Escritura y lo que vemos hoy en nuestro mundo. La marca, control económico total. Y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Hoy el Estado regula toda transacción económica. Nadie compra ni vende sin número de identificación fiscal, sin estar registrado, sin pasar por bancos, impuestos, normativas, certificados. La economía informal es perseguida. El efectivo desaparece y el dinero digital, supervisado por el Estado, se perfila como la única vía. La llamada marca ya no parece tan lejana. Es simplemente una formalización absoluta del control que ya existe. La adoración forzada del sistema. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hoy no se rinde culto a una estatua, sino al Estado mismo. Se canta el himno, se hacen juramentos, se celebra la democracia como salvación, se confía en que el gobierno resolverá el mal, el hambre, la injusticia. El ciudadano moderno no ora a Dios por provisión o protección, espera todo eso del aparato estatal. Persecución de los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Quizás no veamos ejecuciones en masa como en Roma, pero sí vemos la criminalización del cristianismo fiel. El homeschooling es atacado. Los padres cristianos son vigilados. Pastores son censurados por predicar contra el pecado. En países libres, la moral bíblica ya es clasificada como discurso de odio. El Estado persigue, multa, encarcela, divide familias. Lo hace con guantes de seda, pero con la misma hostilidad espiritual. Paz y seguridad falsas. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Estado moderno promete una utopía sin Dios, seguridad sanitaria, justicia social, igualdad económica, protección total. Pero todo esto es un evangelio falso, una paz sin arrepentimiento, una seguridad sin redención. Es una religión humanista que sustituye a Cristo y que cobra su salvación con obediencia ciega y sumisión total. Entonces, ¿qué hace el anticristo que no haga ya el Estado? La marca ya se insinúa en el control económico. La adoración se ofrece al sistema y a sus símbolos. La persecución ocurre, lenta pero firme. La falsa salvación ya ha sido predicada desde los púlpitos del poder. El anticristo no es una amenaza futura, es una realidad presente. Lo hemos aceptado porque no tiene cuernos ni ojos rojos, porque habla el lenguaje de los derechos, la salud, la equidad, pero sigue siendo la misma bestia. Cuando intentamos entender el mal del mundo, muchos apuntan a la élite. Políticos corruptos, magnates, banqueros, grupos secretos. Sin duda, hay poderosos que manipulan, mienten y destruyen, pero esa no es la raíz del problema, es solo una capa superficial. Porque si esa élite desapareciera mañana, el sistema seguiría funcionando. ¿Por qué? Porque el mal no está solo en las personas, sino en el sistema que hemos construido colectivamente. Un sistema que opera con su propia lógica, que ya no necesita intenciones conscientes para avanzar. Ese sistema tiene un nombre, la técnica. La técnica como principio absoluto.
Jacques Ellul, en su obra La técnica o el reto del siglo, nos dice algo que muchos cristianos no han comprendido. La técnica no es solo herramientas o dispositivos, sino una mentalidad, una lógica, una forma de hacer las cosas que se ha convertido en la medida última de la verdad. La técnica busca lo más eficaz, no lo más justo, lo más rápido, no lo más humano, lo más automatizable, no lo más moral. Y lo que comienza como una herramienta, termina convirtiéndose en un principio rector de la civilización. Lo que caracteriza a nuestra época no es la aparición de una técnica nueva, sino el hecho de que la técnica se ha convertido en autónoma, total y autojustificada. Imagina esto: un anciano necesita atención médica urgente, pero antes de verlo, el sistema le exige un código QR, una cita en línea, un protocolo digital. No importa su dolor ni su urgencia, el sistema no responde a personas, solo a procesos. Si no hay registro, no hay asistencia. El ser humano se convierte en un número, o simplemente deja de existir para la máquina. Esto es crucial. La técnica ya no necesita justificación moral, se aplica simplemente porque es posible. Nadie se pregunta si debemos hacerlo, solo si podemos hacerlo. El Estado, máquina de máquinas. ¿Y cuál es el vehículo perfecto para expandir esa lógica técnica? El Estado. El Estado moderno ha dejado de ser un mediador político. Ahora es un administrador técnico de la sociedad. Gestiona la vida, la muerte, la educación, la reproducción, la información, el lenguaje. Todo se convierte en dato, trámite, protocolo. En este esquema, incluso los gobernantes son reemplazables. No importa quién esté al mando, el sistema sigue su curso, porque ya no lo dirige el hombre, sino la técnica institucionalizada. Los presidentes van y vienen, pero las estructuras permanecen. Esto no es conspiración, es ingeniería sistémica. Y lo más trágico es que los cristianos no lo ven, porque este sistema no se presenta como enemigo de Dios, sino como su ayudante. Nos promete gestionar el bien común, proteger la vida, organizar el caos. Pero en realidad, lo que hace es absorberlo todo, como una bestia que lo devora todo en nombre del orden. Totalidad estatal, la última torre de Babel. Este sistema no tiene rostro, pero tiene una voz. La voz del algoritmo, de la ley positiva, de la autoridad anónima. No tiene templo, pero exige obediencia. No tiene altar, pero exige sacrificios. Es una nueva torre de Babel, construida con chips, formularios y pantallas. Un sistema que reemplaza el reino de Dios por un reino artificial, donde ya nada se escapa de su control. La técnica no tolera alternativas. Solo lo que puede medirse, controlarse y reproducirse tiene valor. Esto es lo que Jesús vino a destruir. No solo el pecado personal, sino la estructura entera del mundo que se opone a Dios. Cuando dijo mi reino no es de este mundo, no hablaba de evasión, sino de subversión. Su reino no coopera con la bestia, la desmantela. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? No es la élite, no es un presidente, es un sistema sin rostro que ha absorbido todo: la política, la economía, la religión, incluso la conciencia. Y los cristianos deben elegir: ¿serviremos al reino de Cristo, donde Él es Rey, o seguiremos alimentando al monstruo que se disfraza de Salvador? Llegamos al corazón del conflicto. Muchos cristianos, aun viendo todo lo anterior, dirán: pero Romanos 13 dice que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Esa ha sido la carta usada por siglos para justificar todo tipo de obediencia ciega, desde imperios hasta dictaduras, desde censura religiosa hasta persecución legal. Pero, ¿realmente eso es lo que enseña Pablo? Veamos. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero el mismo Pablo que escribió eso fue encarcelado, azotado y perseguido por esas autoridades. Pedro también fue preso. Jesús mismo fue ejecutado por un aparato estatal. ¿Fueron ellos desobedientes a Dios? No. Lo que Pablo enseña no es obediencia ciega al poder político. Él habla de autoridades que cumplen su rol bajo Dios, como ministras de justicia, no como usurpadoras de su trono. Cuando el Estado abandona su rol y se convierte en Dios, en juez moral, en redentor y proveedor, ya no es autoridad establecida por Dios, sino una bestia que debe ser resistida. El problema no es solo teológico, sino de visión. Muchos aún creen que Cristo reinará en el futuro, cuando vuelva. Mientras tanto, el mundo es del diablo, y el Estado debe ser tolerado
como un mal necesario. Pero eso es una distorsión del Evangelio del Reino. Cristo ya reina, y su reino ya está creciendo como levadura. No necesita tomar el poder político, porque su gobierno es real desde lo invisible. No reina desde un parlamento, sino desde los corazones, las familias, las comunidades que viven bajo su ley y no bajo la del sistema bestial. Tenemos el llamado a derribar los ídolos, a despertar del sueño. Cristiano, es tiempo de despertar. Has sido engañado para pensar que obedecer al Estado es obedecer a Dios, que pagar impuestos es cumplir la ley moral, que enviar a tus hijos al sistema es parte de tu deber civil, que votar cada 4 años es participar en la transformación del mundo. Pero el verdadero reino no se construye con urnas, ni con leyes humanas, ni con subsidios. Se construye con fidelidad radical a Cristo, con familias que se gobiernan a sí mismas bajo la ley de Dios, con comunidades que resisten al sistema porque saben que la bestia no es neutral, es enemiga. La bestia se viste de salvadora, pero solo hay un salvador. El Estado se disfraza de proveedor, pero solo hay un pastor. El mundo dice, paz y seguridad. Cristo dice, tomad vuestra cruz y seguidme. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hoy elige tu rey. ¿Servirás al Dios del sistema, al trono sin alma que te vigila? ¿O servirás al rey que fue coronado con espinas, que venció al mundo sin espadas y que reina ahora con justicia? No puedes servir a ambos.